Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 2. Clase 31. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Un fuerte llamado de atención al ángel de Éfeso. A pesar de que el desempeño espiritual del ángel de la iglesia de Éfeso era sumamente reconocido por el Señor Jesús, le hace un fuerte llamado de atención, porque denota que ahora algo trabaja en contra del avance del reino. Ya no procede de la misma manera que cuando lo conoció. Ha perdido la frescura, aunque sigue adelante. Ya no está acompañado del gozo y la pasión del principio. Y esto está directamente relacionado con la disminución en la meditación de la palabra de Dios y la petición del pan diario, a la que necesita volver urgentemente, porque es determinante para poder seguir haciendo la voluntad del Padre Celestial hasta el final. Todos los problemas de los creyentes se deben a la ignorancia espiritual, que a su vez está relacionada a que no tienen una relación fluida con Jesús. Esto hace que se paralice el conocimiento del Padre Celestial y que se pierda la claridad sobre cuál es su voluntad. En consecuencia, Dios le exige a Josué, después de la muerte de su siervo Moisés, que se esfuerce y sea valiente en meditar día y noche en el libro de la ley y que nunca se aparte de su boca. El pensamiento del Creador es ilimitado e infinito, y sus hijos deben estar en constante armonía con Él para seguir creciendo espiritualmente, porque el reino de las tinieblas manifiesta su parte opuesta, y por tanto también tiene infinitas maneras de engañar a los hombres, renovándose en cada siglo. Los espíritus malignos idean nuevas estrategias para confundir a los hijos de Dios. Por ese motivo, deben actualizar constantemente su conocimiento de la verdad para prevalecer sobre el reino adversario. Lucas, capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Jesús termina la parábola del juez injusto y la viuda insistente con una pregunta escalofriante. Cuando regrese, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Estarán mis hermanos permaneciendo en la comunión? Porque aunque sea el tiempo del fin y se le haya dado al reino enemigo la posibilidad de perseguir a los santos y vencerlos, el Padre Celestial seguirá contestando las oraciones y valorará enormemente que sigan meditando en sus directrices divinas. De este modo, si está en su voluntad que sus hijos mueran en la persecución del gobierno de la bestia, lo harán de una manera gloriosa y quienes los vean quedarán impactados con su fe hasta el último momento. Marcos, capítulo 15, versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Versículo 38. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Orando hasta el último aliento. En el momento en que Jesús estaba muriendo, el centurión romano que estaba a su lado, presenciando su crucifixión, quedó sumamente impactado por la forma en que terminó su ministerio en la tierra. En el último instante, antes de que su espíritu saliera de su cuerpo, dio una gran voz, y esto fue lo que impactó al centurión antes de que el Señor expirara. Como comandante de un ejército, sabía que ningún hombre, por fuerte y aguerrido que fuera, tendría fuerzas para dar un grito como el que dio el Señor Jesús en esa situación. Por ese motivo, decidió creer y confesar: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. En el estado en el que se encontraba el Señor, solo alguien con una fuerza sobrenatural podría actuar de esa manera.
Entendió que su fuerza no era humana, sino espiritual, y que por la magnitud del grito provenía de un ser muy poderoso. En consecuencia, lo reconoció como el Hijo de Dios. Fue por la forma en que murió Jesús que este centurión romano decidió creer en él como el Mesías enviado del cielo, pero el Señor permaneció en oración con su Padre hasta su último aliento. Generalmente, los creyentes que mantienen una relación constante con el Padre Celestial siempre hacen algo que deja impactadas a las personas que los conocen íntimamente. Pueden ver en ellos acciones que demuestran una fortaleza espiritual inusual. Por ejemplo, quienes conocen al apóstol Lee Cho-sok quedan maravillados por la fortaleza que demuestra a sus 80 años al pasar varias horas al día en oración, por su manera de ministrar a tantos endemoniados en las campañas y por lo poco que duerme. Se nota que su resistencia no es humana. Era imprescindible que el ángel volviera al primer amor. El ángel de la iglesia de Éfeso tenía que volver al primer amor, a ese deseo ardiente de pasar tiempo en la presencia de Dios, meditando en su palabra, porque Juan fue citado en el cielo para que se le revelaran todos los acontecimientos que iban a suceder en el futuro, y la iglesia debe tener un conocimiento muy preciso para estar preparada ante lo que va a acontecer y poder mantener la fe y la salvación hasta el final. Por tanto, el ángel de Éfeso, si después de haber glorificado tanto a Dios, no determinaba volver a la meditación profunda, toda esa obra maravillosa se iba a desmoronar y perdería la salvación. Este es un camino que se debe recorrer hasta el final para que cada hijo alcance la meta establecida por el Padre Celestial. Hay que mantener el primer amor. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, después de haber sido enseñado directamente por el Espíritu Santo y habiendo obtenido un nivel espiritual muy elevado, aún así, reconoce no haberlo alcanzado todo, sino que continúa adelante hacia la meta. ¿Qué significa esto? Que continuará meditando incansablemente en la palabra de Dios y perseverando en la oración hasta que llegue al final. A pesar de su avance espiritual, sigue olvidando cosas del pasado que en su momento las consideraba una ganancia, pero tras escudriñar las Escrituras y adquirir un mayor conocimiento de Jesús y su amor, se dio cuenta de que todo lo que antes consideraba una ganancia era basura para su relación con Dios. Su motivación ahora es extenderse a lo que está adelante. Siempre hay más para expandir el conocimiento acerca de Dios y su reino, que es infinito. Para llegar a la meta triunfando, hay que seguir escudriñando las Escrituras para tener un corazón cada día más lleno y entendido de Dios, para poder seguir superando las maquinaciones del enemigo. Lo peor que puede hacer un hijo de Dios es dejar de meditar. Sin duda, su destino será el fracaso. No podrá llegar a la meta ni alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, debe mantener el primer amor para que el Señor esté a su lado hasta el fin. El Evangelio consiste en aprender constantemente acerca de la personalidad de Jesús y de su reino. Si una persona siempre escucha lo mismo, no puede avanzar ni crecer. Por lo tanto, debe aprender nuevas enseñanzas y recordar siempre lo que ya se le ha enseñado. Para eso es imprescindible meditar. No se debe parar de escudriñar la Escritura. Mateo, capítulo 13, versículo 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Versículo 52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Una persona docta es la que se esforzó en estudiar y
En consecuencia, ha adquirido un conocimiento mayor que el común de los demás, para estar mejor capacitado y obtener mejores y mayores resultados. Un padre de familia que desea enseñar bien a sus hijos necesita mantenerse actualizado en su aprendizaje, pero también debe tener en cuenta sus experiencias pasadas para poder aconsejarles correctamente y ayudarles a avanzar sin estancarse. Los creyentes deben actuar de la misma manera. El enemigo no los puede engañar con lo que ya aprendieron y experimentaron, pero deben seguir preparándose continuamente para afrontar los nuevos desafíos espirituales. En consecuencia, mantener el primer amor es fundamental. La meditación de la palabra de Dios debe ser constante, sin flaquear, porque lo que ya experimentaron en el Evangelio y fueron aprobados por Jesús debe permanecer activo en el corazón. Al mismo tiempo, deben adquirir nuevos conocimientos y estar preparados para los acontecimientos que están por venir, ya que es fundamental para prevalecer hasta el regreso del Señor. Perder el primer amor es el motivo principal del fracaso de un hijo de Dios, lo que degenera la armonía espiritual y descompone la relación. Se siguen haciendo las cosas, pero por costumbre, y ese descuido es fatal, ya que el diablo lo utiliza para sembrar confusión, duda, inconformidad, temor y finalmente destruir la relación con el Creador.